Cuando finalmente le entregué los papeles de divorcio a mi marido después de 12 años planeando cada detalle, él me miró con esos ojos que antes me dominaban y me dijo: «¿Quién va a quererte a tu edad, con 3 hijos?» Y yo le sonreí, porque justo en ese momento tocaron la puerta. Era el abogado más prestigioso de la ciudad, el mismo que él había humillado años atrás, y venía a representarme gratuitamente. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento, porque esta historia comenzó mucho antes, cuando yo tenía apenas 23 años. Hola, mis amores, soy la abuelita Eva, y lo que voy a contarles hoy es la historia más importante de mi vida. Una historia de miedo, de valentía, de planificación secreta y de una determinación que ni yo misma sabía que tenía dentro de mí. Guarden esta historia en sus corazones, porque tal vez alguna de ustedes esté viviendo algo parecido ahora mismo y necesite saber que sí se puede salir, que sí hay luz al final del túnel. Era 1978 cuando conocí a Roberto en una fiesta del barrio en Buenos Aires. Yo tenía 23 años y él 29. Era guapo, con ese bigote grueso que usaban los hombres en esa época, alto, de voz fuerte, y trabajaba en una empresa importadora. Todas mis amigas me envidiaban. Mi mamá estaba feliz porque por fin había conseguido un buen partido, como decían en esa época. Yo venía de una familia humilde. Mi papá era carpintero y mi mamá costurera. Vivíamos en un departamento pequeño en Flores, y la idea de casarme con un hombre con dinero parecía la solución a todos nuestros problemas. Roberto era encantador al principio. Me llevaba flores, me invitaba a restaurantes que yo nunca había pisado. Me hacía sentir especial. Decía que yo era la mujer más linda que había visto en su vida, que mis ojos verdes lo volvían loco, que mi pelo negro y largo era como seda entre sus manos. Yo me sentía en una novela. Mis amores. Esa sensación de ser amada, deseada, elegida. Qué tonta fui. Qué ciega estuve. Nos casamos 6 meses después de conocernos, en febrero de 1979. Fue una boda sencilla pero linda, en la iglesia del barrio. Mi vestido era prestado de una prima, pero me sentía como una princesa. Roberto usaba un traje negro impecable. Recuerdo el olor a jazmines que había en la iglesia, el calor de ese verano porteño, las manos sudorosas de Roberto cuando me puso el anillo. Debí haber prestado atención a esas manos sudorosas, a esa mirada que ya entonces tenía algo de posesión, de control. Los primeros 3 meses fueron normales. Nos mudamos a un departamento más grande en Caballito que Roberto alquiló. Yo dejé mi trabajo en una tienda de ropa porque él insistió en que su esposa no tenía que trabajar. «Yo te mantengo», me decía con orgullo. Y yo, como tonta, creí que era amor. No entendí que era control. No entendí que estaba cortando mis alas una por una. El primer cambio lo noté cuando quise visitar a mis padres un domingo. Roberto dijo que no, que los domingos eran para nosotros, que yo ya era su esposa y debía priorizar nuestro matrimonio. Discutimos. Fue la primera vez que alzó la voz. No me pegó ese día. Pero el tono, la forma en que me miró, me heló la sangre. Me asusté. Cedí. Llamé a mis padres y cancelé. Mi mamá se escuchó triste al teléfono, pero no dijo nada. 3 meses después quedé embarazada de mi primer hijo, Martín. Roberto pareció feliz al principio, pero luego empezó a quejarse de todo. Que si yo estaba muy gorda, que si ya no era atractiva, que si la casa estaba desordenada. Yo tenía náuseas todo el día. Apenas podía mantenerme de pie. Y él me exigía que tuviera la casa impecable, la cena lista a las 8 en punto, que me arreglara como si no estuviera embarazada de 6 meses. Martín nació en diciembre de 1979. Fue un parto largo y difícil. Estuve en trabajo de parto por 18 horas. Roberto no estuvo conmigo en la sala de parto. En esa época los hombres no entraban. Pero cuando finalmente pude verlo,
Cuando me mostraron a ese bebé hermoso con los ojos cerrados y los puños apretados, sentí un amor que nunca antes había experimentado. Era mío, era parte de mí, y en ese momento, sin saberlo todavía, comenzó mi verdadera prisión, porque ahora tenía algo que perder, alguien por quien quedarme. Roberto cambió completamente después del nacimiento de Martín. Los primeros días fingió ser el padre amoroso, pero pronto empezaron los reclamos. Que si el bebé lloraba mucho, que si yo le prestaba más atención al niño que a él, que si ya no era la misma mujer con la que se había casado. Una noche, cuando Martín tenía 3 meses y yo estaba agotada porque el bebé no dormía, Roberto llegó a casa borracho. Yo estaba en camisón, despeinada, con ojeras hasta el piso, meciendo a Martín que no paraba de llorar. Roberto me gritó que parecía una loca, que la casa era un desastre, que dónde estaba su cena. Traté de explicarle que el bebé había estado enfermo todo el día, que yo no había dormido nada. Él me quitó a Martín de los brazos bruscamente y lo puso en la cuna. El bebé lloró más fuerte. Y entonces Roberto hizo algo que cambió todo. Me dio la primera cachetada. El sonido resonó en el departamento. Martín gritó más fuerte. Y yo me quedé paralizada, con la mano en la mejilla ardiendo, sin poder creer lo que acababa de pasar. Roberto me miró con una mezcla de rabia y algo peor. Algo como satisfacción. «La próxima vez ten la cena lista», me dijo, y se fue a la habitación. Yo me quedé ahí, de pie en la sala, escuchando a mi hijo llorar, tocándome la mejilla que palpitaba, y sentí que algo dentro de mí se rompió esa noche. Pero no me fui. ¿Cómo iba a irme? Tenía un bebé de 3 meses, no tenía trabajo, no tenía ahorros propios. Mis padres eran humildes, no podían mantenerme a mí y a un nieto. Y además, parte de mí todavía pensaba que tal vez había sido mi culpa, que tal vez, si yo hubiera sido mejor esposa, más ordenada, más atenta, esto no habría pasado. Así pensábamos las mujeres en 1980, mis amores. Nos habían enseñado a culparnos a nosotras mismas por la violencia de los hombres. Las cachetadas se volvieron más frecuentes. No todas las semanas, a veces pasaban meses sin que pasara nada. Y yo empezaba a creer que todo iba a mejorar. Roberto podía ser encantador cuando quería. Me compraba regalos después de golpearme. Me pedía perdón llorando. Me juraba que nunca más volvería a pasar. Y yo le creía, porque quería creerle, porque la alternativa era admitir que mi vida era una pesadilla y que yo estaba atrapada. Cuando Martín tenía 2 años, quedé embarazada de nuevo. Roberto no estaba contento. Dijo que con uno era suficiente, que no teníamos dinero para otro hijo, aunque él ganaba bien. Pero yo quería ese bebé. Sentía que otro hijo me daría propósito, me daría fuerzas. En septiembre de 1982 nació Carolina, mi hija hermosa, con el mismo pelo negro que yo tenía y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación desde que era un bebé. Pero con Carolina todo empeoró. Roberto sentía que ahora tenía 2 razones para quejarse. 2 niños que hacían ruido, 2 niños que requerían atención, 2 niños que significaban menos tiempo para él. Los golpes aumentaron. Ya no eran solo cachetadas. A veces me empujaba contra la pared. Una vez me torció el brazo tan fuerte que pensé que me lo había roto. Aprendí a usar mangas largas todo el tiempo, a inventar excusas cuando mis padres veían los moretones en mis brazos. Y aquí viene algo que tal vez no entiendan mis amores. Yo lo amaba todavía. O al menos, amaba la idea de lo que él podría ser, de lo que habíamos sido al principio. Seguía habiendo días buenos, días en que Roberto llegaba con regalos para los niños, en que jugaba con Martín, en que me abrazaba y me decía que era la mejor madre del mundo. Esos días me daban esperanza. Me hacían creer que si yo me esforzaba más, si era más paciente, más comprensiva,
Tal vez él cambiaría permanentemente. Un día de 1983, cuando Carolina tenía 1 año y Martín 3, estaba en el mercado del barrio comprando verduras. Había una señora mayor, doña Mercedes, que siempre me vendía los tomates. Ese día me vio y me detuvo. Me miró directo a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. «Hija, los hombres que pegan una vez, pegan siempre, y con el tiempo pegan más fuerte». Yo me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? ¿Se me notaba tanto? Me dio vergüenza. Balbuceé algo y me fui rápido. Pero sus palabras se quedaron conmigo, rebotando en mi cabeza día y noche. Esa noche, cuando Roberto se durmió, me quedé despierta mirando el techo. Pensé en mis hijos. Martín ya estaba empezando a hablar bien, a entender cosas. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que viera a su papá golpearme? ¿Qué tipo de hombre crecería siendo si pensaba que así se trataba a las mujeres? Y Carolina, mi bebé hermosa, ¿qué tipo de relaciones aceptaría en el futuro si veía que su mamá aceptaba ser golpeada? Fue en ese momento, acostada en esa cama en 1983, con 28 años recién cumplidos, que tomé una decisión. Iba a divorciarme de Roberto. Pero no podía hacerlo ya. No tenía cómo mantenerme. No tenía estudios más allá de la secundaria. No tenía experiencia laboral real. Solo había trabajado en una tienda por 2 años antes de casarme. Necesitaba un plan. Necesitaba tiempo. Y por encima de todo, necesitaba hacerlo sin que Roberto se diera cuenta. Al día siguiente empecé. Fue un plan lento, meticuloso, secreto. Primero, necesitaba dinero propio. Roberto me daba plata para el mercado y los gastos de la casa, pero lo tenía todo contado. Si yo gastaba de menos, me preguntaba dónde estaba el cambio. Así que empecé con lo más pequeño. Cuando iba al mercado, le pedía a doña Mercedes que me hiciera la boleta con unos pesos de más. Ella entendió sin que yo le dijera nada, y me cobraba 50 pesos, pero hacía la boleta por 55. Esos 5 pesos los guardaba. 5 pesos no parecen nada, pero en un mes eran 150 pesos. En un año serían 1.800. No era suficiente para independizarme, pero era un comienzo. Guardaba el dinero en un lugar que jamás pensé que Roberto buscaría, dentro de las toallas sanitarias de la caja que tenía en el baño. Los hombres de esa época no tocaban esas cosas, ni aunque les pagaran. Era el escondite perfecto. También empecé a reconstruir poco a poco mi relación con mis padres. Roberto había logrado distanciarme de ellos durante los primeros años, pero ahora, con la excusa de que los niños necesitaban ver a sus abuelos, empecé a visitarlos más seguido. Al principio Roberto se oponía, pero descubrí que si iba los días que él tenía reuniones de trabajo o los sábados cuando jugaba al fútbol con sus amigos, no le importaba tanto. Mis padres notaban los moretones, mi mamá especialmente. Un día me agarró del brazo y me preguntó directamente si Roberto me pegaba. No pude mentirle. Me quebré y le conté todo. Mi papá quiso ir a enfrentarlo inmediatamente, pero yo le rogué que no lo hiciera. «Va a ser peor, papá», le dije. «Necesito tiempo. Necesito un plan». Mi papá estaba furioso. Caminaba de un lado a otro en su taller, apretando los puños. Mi mamá lloraba en silencio, pero entendieron. Me dijeron que cuando estuviera lista, su casa siempre estaría abierta para mí y los niños. Saber que tenía ese respaldo me dio fuerzas. Pero también sabía que no podía simplemente irme a casa de mis padres. Su departamento era diminuto, apenas cabían ellos. Y además, Roberto me encontraría ahí. Necesitaba verdadera independencia, mi propio lugar, mi propio dinero. En 1984, cuando Martín tenía 5 años y empezó el jardín de infantes, tuve una idea. Le dije a Roberto que una vecina, la señora Beatriz, necesitaba ayuda cuidando a sus nietos 2 tardes a la semana mientras ella trabajaba. Le dije que me iba a pagar muy poco, apenas unos pesos,
pero que me vendría bien para comprarme algún gustito. Roberto, sorprendentemente, aceptó. Creo que le gustaba la idea de que yo tuviera algo que hacer y dejara de molestarlo con mis problemas. La verdad era que la señora Beatriz sí necesitaba ayuda, pero me pagaba más de lo que le dije a Roberto. Me pagaba 200 pesos por tarde, y yo le decía a Roberto que eran 50. Esos 150 pesos extra por tarde, 2 veces por semana, eran 1.200 pesos al mes. Sumado a lo que ahorraba del mercado, estaba juntando casi 1.500 pesos mensuales. En un año serían 18.000 pesos. Todavía no era suficiente, pero estaba creciendo. Los golpes continuaban. A veces pasaban 2 o 3 meses sin nada, y yo empezaba a pensar que tal vez estaba exagerando, que tal vez no necesitaba irme. Pero entonces algo lo hacía enojar. Cualquier tontería. Un plato que no estaba bien lavado, una camisa que había planchado mal, y volví a la furia. Un día me empujó tan fuerte que me caí y me golpeé la cabeza contra la mesa del comedor. Vi estrellas. Martín, que tenía 5 años entonces, empezó a llorar y se puso delante de mí, con sus bracitos abiertos, tratando de protegerme de su propio padre. Ese momento fue devastador. Ver a mi hijo de 5 años, mi bebé, tratando de defenderme, fue la confirmación que necesitaba de que lo que estaba haciendo era necesario. Roberto se rió de su propio hijo, y dijo: «¿Qué vas a hacer tú, enano?». Levantó la mano como para golpear a Martín, y yo me levanté como pude y me puse delante. «A él no lo tocas», le dije con una voz que no sabía que tenía. Roberto me miró, y por un momento vi algo en sus ojos que me asustó más que los golpes. Vi que disfrutaba mi miedo. Bajó la mano, se rió de nuevo, y se fue a tomar con sus amigos. Esa noche, con Martín dormido en mis brazos y Carolina en su cuna, me prometí a mí misma que aceleraría mi plan. No podía esperar los 12 años que originalmente había pensado. Tenía que encontrar una forma de ganar más dinero, más rápido. En 1985 quedé embarazada de nuevo. No fue planeado. Roberto estaba furioso. Me gritó que era una inútil, que no podía ni siquiera cuidarse bien, que no teníamos dinero para otro hijo. Pero yo, mis amores, secretamente estaba contenta. Sé que suena extraño, pero ese bebé me daba 3 años más de relativa seguridad. Roberto no se atrevería a echarme estando embarazada. Era demasiado consciente de qué dirían los vecinos, su familia, y un bebé pequeño me daría excusas para quedarme en casa, para seguir ahorrando, para seguir planificando. Sofía nació en marzo de 1986. Era un bebé tranquilo. Casi no lloraba, como si supiera que tenía que ayudar a su mamá a mantenerse invisible. Los primeros meses después de su nacimiento, Roberto estaba especialmente irritable. La situación económica en Argentina no era buena. Había inflación, y aunque él seguía trabajando, el dinero no alcanzaba como antes. Pero eso jugaba a mi favor, porque ahora Roberto aceptaba que yo trabajara más horas con la señora Beatriz. Le dije que ella me necesitaba 4 tardes por semana ahora, y él aceptó porque necesitábamos el dinero extra para los pañales y la leche de Sofía. La verdad es que la señora Beatriz no necesitaba 4 tardes, necesitaba 2. Pero ella me estaba ayudando. Sabía mi situación, había visto mis moretones, y me consiguió trabajo limpiando casas las otras 2 tardes. Eran casas de familias ricas en Belgrano, y me pagaban bien. Me pagaban 500 pesos por tarde. Con las 4 tardes, estaba ganando casi 3.000 pesos al mes. Y Roberto solo sabía de una parte pequeña de ese dinero. Seguí guardando todo en mi escondite secreto. Ya tenía más de 30.000 pesos ahorrados, pero no era suficiente todavía. Necesitaba al menos 100.000 para poder alquilar un departamento pequeño, comprar algunas cosas básicas y tener un colchón para los primeros meses,
mientras encontraba un trabajo estable después de divorciarme. En 1987, cuando Sofía tenía 1 año, pasó algo que aceleró todo. Roberto llegó una noche completamente borracho, más borracho de lo que lo había visto nunca. Yo estaba en la cocina limpiando después de la cena. Los niños estaban dormidos. Él entró dando tumbos, con una botella en la mano, y empezó a gritarme. No recuerdo ni por qué. Creo que no había razón, simplemente estaba borracho y enojado con la vida. Me agarró del pelo y me arrastró por la cocina. El dolor era terrible. Intenté soltarme, pero él era mucho más fuerte. Me tiró contra el refrigerador y empezó a pegarme en la espalda, en las costillas. Yo trataba de no gritar para no despertar a los niños, pero Martín se despertó. Tenía 7 años entonces. Entró a la cocina y vio la escena. Se quedó paralizado en la puerta, con los ojos enormes llenos de lágrimas. Roberto, al ver a Martín, se detuvo. Me soltó. Yo caí al piso. Y entonces Roberto hizo algo impensable. Se acercó a Martín y le dijo: «Esto es culpa de tu madre. Ella me hace enojar. Cuando seas grande, vas a entender que las mujeres necesitan que las pongan en su lugar». Mi hijo de 7 años me miró. Me miró a mí tirada en el piso de la cocina. Y empezó a llorar. Roberto se rió y se fue a dormir. Esa noche, cuando Roberto roncaba en la habitación, me levanté del piso con dolor en todo el cuerpo. Fui al cuarto de Martín. Él estaba despierto, acurrucado en su cama. Me senté a su lado y lo abracé. «Mi amor», le dije, «lo que viste no está bien. No es normal, no es mi culpa. Tu papá está equivocado. Los hombres de verdad no golpean a las mujeres. ¿Me entiendes?» Martín asintió entre lágrimas. «¿Por qué no nos vamos, mami?», me preguntó, y tuve que ser honesta con mi hijo de 7 años. «Porque todavía no tengo cómo mantenernos, mi amor. Pero estoy trabajando en eso. Te prometo que nos vamos a ir. Solo necesito un poco más de tiempo». Esa conversación fue difícil pero necesaria, y me dio una determinación renovada. Hablé con la señora Beatriz y con las señoras para quienes limpiaba casas. Les dije que necesitaba más trabajo. Entre todas, me consiguieron 2 tardes más de limpieza. Ahora estaba trabajando 6 tardes por semana, todas las tardes que Roberto me dejaba salir. Llegaba a casa agotada, con las manos ásperas de tanto limpiar, con la espalda adolorida, pero con más dinero en mi escondite secreto. Roberto notó que yo estaba más cansada, pero le gustaba. Decía que finalmente estaba aprendiendo lo que era trabajar de verdad, que ahora entendía lo duro que era ganar dinero. No sabía que cada peso que ganaba era un ladrillo más en el camino hacia mi libertad. En 1988 pasó algo inesperado que casi arruina todo. Roberto decidió que quería revisar las finanzas de la casa. Dijo que sentía que yo estaba gastando demasiado, que el dinero no alcanzaba. Me pidió todas las boletas del mercado del último mes. Entré en pánico. Muchas de esas boletas tenían montos inflados. Si las revisaba con cuidado, se daría cuenta. Pero la suerte estaba de mi lado. Esa misma tarde, antes de que pudiera revisar las boletas, lo llamaron de su trabajo. Había una emergencia, un embarque importante que había llegado mal, y tenía que ir al puerto inmediatamente. Se fue apurado y se olvidó completamente de las boletas. Yo aproveché esa noche para revisar todas las boletas que tenía guardadas, destruir las que estaban muy obviamente infladas y crear un sistema mejor. Empecé a guardar boletas de diferentes negocios, a mezclarlas, a hacerlo todo más confuso para que si alguna vez volvía a querer revisarlas, no pudiera encontrar un patrón claro. También empecé a ser más inteligente con mi dinero. Me di cuenta de que tener todo el efectivo escondido en la casa era peligroso. ¿Qué pasaba si Roberto lo encontraba? ¿O si había un incendio? ¿O si nos robaban? Necesitaba un lugar más seguro.
Pero no podía abrir una cuenta de banco sin que Roberto se enterara. En esa época todo estaba a nombre del marido o requería su firma. La señora Beatriz, bendita sea su alma, me ofreció una solución. Me dijo que yo podía guardar mi dinero en su casa, en una caja fuerte que ella tenía. Ella no tocaría nada, solo lo mantendría seguro para mí. Al principio dudé. Era mi dinero, el trabajo de años. Pero confiaba en ella. Me había ayudado tanto. Así que empecé a llevar el dinero a su casa, cada mes, y ella lo guardaba en la caja fuerte. Me daba una libreta donde anotábamos cada depósito, con fecha y monto, firmado por las dos. Era nuestro pequeño banco secreto. Para 1989 ya tenía más de 80.000 pesos ahorrados. Estaba cerca de mi meta. Pero ese año pasó algo que me hizo replantear todo el plan. Carolina, que tenía 7 años, llegó de la escuela un día con un moretón en el brazo. Cuando le pregunté qué había pasado, se puso a llorar. Me dijo que un niño en la escuela la había empujado, y cuando ella le dijo que parara, él le dijo: «Mi papá dice que las nenas tienen que callarse cuando los varones hablan». Carolina le había respondido, y el niño la había agarrado del brazo fuerte, dejándole el moretón. Me senté con mi hija y le expliqué que ese niño estaba equivocado, que las niñas y los niños tenían los mismos derechos, que nadie podía lastimarla. Pero mientras le hablaba, me di cuenta de algo terrible. Mi hija estaba creciendo en una casa donde veía a su madre ser maltratada. No importaba cuánto le dijera que no estaba bien. Sus ojos veían todos los días que su mamá aceptaba ser tratada mal. ¿Qué tipo de relaciones aceptaría Carolina en el futuro? Esa noche tomé una decisión final. No iba a esperar a tener 100.000 pesos. Con 80.000 tendría que ser suficiente. Era momento de empezar la siguiente fase del plan: el divorcio real. Pero para divorciarme necesitaba un abogado. Y los abogados costaban dinero, mucho dinero. Pregunté discretamente en el barrio. La señora de la panadería me recomendó a su sobrino, que era abogado recién recibido. Fui a verlo un día, usando como excusa que iba al médico. El abogado, que se llamaba Dr. Martínez, era joven, tendría unos 30 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Le conté mi situación. Le mostré algunos de los moretones que tenía en ese momento. Le dije que tenía 3 hijos. Le pregunté cuánto costaría un divorcio. Él me miró con tristeza y me dijo que un divorcio contencioso, especialmente uno donde había violencia de por medio, podía costar entre 50.000 y 80.000 pesos, dependiendo de cuánto se complicara. Mi corazón se hundió. Era casi todo mi dinero ahorrado. Se usaba todo en el abogado. ¿Con qué iba a ir a alquilar un departamento? ¿Con qué iba a mantener a mis hijos los primeros meses? El doctor Martínez vio mi desesperación. Me dijo: «Señora, deme unos días para pensar en opciones». Una semana después, me llamó a casa de la señora Beatriz, donde le había dejado ese número. Me dijo que había hablado con otros abogados de su bufete, que se habían sensibilizado con mi caso y que estaban dispuestos a representarme con un plan de pagos. Podía pagar 30.000 pesos iniciales y el resto en cuotas durante el año siguiente. Era arriesgado para ellos, pero querían ayudar. Lloré al teléfono. Le dije que sí, que aceptaba. Esa misma semana, en noviembre de 1989, me reuní con el doctor Martínez y empezamos a preparar todo. Me explicó que como había violencia doméstica, yo podía pedir la custodia completa de los niños y también una manutención de Roberto. Pero para eso necesitábamos pruebas de la violencia. Las pruebas eran el siguiente problema. Yo nunca había ido al médico después de que Roberto me golpeara. Siempre me curaba sola en casa, con hielo y pomadas. Pero el doctor Martínez me dijo que necesitábamos empezar a documentar. La próxima vez que Roberto me golpeara, tenía que ir al hospital, hacer que un médico viera y documentara las heridas. No tuve que esperar mucho.
2 semanas después, Roberto llegó enojado porque había perdido dinero jugando a las cartas. Buscó cualquier excusa para descargar su frustración. Encontró que la cena estaba fría, aunque él había llegado 2 horas tarde. Me tiró el plato de comida encima, quemándome con la sopa caliente en el pecho y los brazos. Yo grité del dolor. Él me agarró del cuello y me apretó contra la pared. Sentí que no podía respirar. Los niños estaban en sus cuartos, escuchando todo. Cuando finalmente me soltó, me dejó caer al piso tosiendo y tratando de respirar. Esperé a que se fuera a dormir. Entonces, por primera vez en 10 años de matrimonio, fui al hospital. Le dije a la vecina que cuidara a los niños, que tenía una emergencia. En el hospital les dije la verdad. Mi esposo me había atacado. La enfermera me miró con compasión, el médico con enojo. Me curaron las quemaduras, me revisaron el cuello donde ya estaban saliendo moretones de los dedos de Roberto. Y lo más importante, lo documentaron todo. Me dieron un certificado médico detallado con fotos. Era mi primera prueba real. Seguí juntando pruebas durante los siguientes meses. Cada vez que Roberto me golpeaba, iba al hospital. Empecé a tener un expediente médico considerable. También empecé a contarle a algunas vecinas de confianza lo que pasaba. Necesitaba testigos. La señora del departamento de al lado, doña Carmen, me confesó que había escuchado los gritos durante años, pero no se había atrevido a decir nada. Le pedí que si alguna vez tenía que testificar, dijera la verdad. Ella me prometió que lo haría. En marzo de 1990, cuando Sofía cumplió 4 años, sentí que era el momento. Tenía las pruebas, tenía el dinero, tenía el abogado, tenía un plan de dónde ir. Mis padres habían conseguido con unos vecinos un departamento pequeño que estaba desocupado, y el dueño accedió a que se alquilármelo directamente, sin pasar por inmobiliaria, sin necesitar tanto papeleo. Era pequeño, solo 2 habitaciones, pero era nuestro. Pero antes de irme, antes de darle los papeles de divorcio a Roberto, hice algo que me tomó meses planear. Hablé con el jefe de Roberto. Era un hombre mayor, don Gustavo, que tenía fama de ser justo y honorable. Pedí reunirme con él. Le dije que era sobre Roberto. Don Gustavo me recibió en su oficina una tarde. Le conté todo. Le mostré las fotos de mis moretones. Le mostré los certificados médicos. Le expliqué que iba a divorciarme de Roberto, pero que temía que cuando él recibiera los papeles, su reacción en el trabajo pudiera ser violenta, o que mintiera sobre mí. Don Gustavo escuchó todo en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminé, suspiró profundamente y me dijo: «Señora Eva, lamento mucho lo que ha pasado. Roberto siempre me pareció un hombre correcto en el trabajo, pero claramente no lo es en casa. Puede estar tranquila, voy a estar atento. Y si necesita una carta de referencia laboral, aunque usted no haya trabajado formalmente, yo se la puedo dar por todo el trabajo de limpieza que ha hecho. Mi esposa la conoce, ¿verdad? Usted limpia la casa de mi cuñada los martes». Era cierto. Una de las casas donde yo limpiaba era de la cuñada de don Gustavo. El mundo era pequeño, y esa coincidencia fue una bendición. Don Gustavo me dio su palabra de que me ayudaría, y yo salí de esa oficina sintiendo que tenía un aliado poderoso. El momento final llegó un sábado de abril de 1990. Llevaba 12 años casada con Roberto. Tenía 35 años. Mis hijos tenían 10, 8 y 4 años. Todo estaba preparado. El departamento nuevo ya tenía algunas cosas básicas que había ido comprando de a poco. Colchones usados, una mesa pequeña, algunos platos y ollas. Lo había ido llevando todo en secreto durante semanas, con ayuda de la señora Beatriz y su hijo que tenía una camioneta. Esa mañana, Roberto se fue a jugar al fútbol como todos los sábados. Tenía 3 horas, tal vez 4. Moví todo lo que quedaba con una velocidad que no sabía que tenía.
La señora Beatriz y doña Carmen vinieron a ayudarme. Empacamos la ropa de los niños, sus juguetes, mis pocas pertenencias personales. No me llevé nada de Roberto, nada que él pudiera reclamar después. Solo lo nuestro. Los niños estaban confundidos pero emocionados. Martín, que ya tenía 10 años y entendía más, me ayudaba a cargar cosas. Carolina abrazaba a su hermana pequeña y le explicaba que íbamos a vivir en un lugar nuevo. Sofía, con 4 años, solo preguntaba si su osito de peluche vendría con nosotros. Dejamos la casa vacía de nuestras cosas. En la mesa del comedor dejé un sobre. Dentro estaban los papeles de divorcio, ya iniciado por el doctor Martínez, y una carta que había escrito la noche anterior. En esa carta le decía a Roberto que me iba, que ella no soportaba más la violencia, que los niños se venían conmigo, que el divorcio estaba en proceso y que cualquier comunicación debía ser a través de mi abogado. Le dejé el número del doctor Martínez. Cerramos la puerta del departamento por última vez. Yo tenía las llaves en la mano, temblando. Las dejé en el buzón del edificio. Ya no las necesitaba. Ya no volvería a ese lugar que había sido mi prisión durante 12 años. Llegamos al nuevo departamento en Flores, cerca de la casa de mis padres. Era pequeño. Estaba en un 3er piso sin ascensor. Las paredes necesitaban pintura, pero cuando abrí esa puerta y entramos, sentí algo que no había sentido en años. Libertad. Era nuestro espacio. Roberto no sabía dónde estaba. Aquí yo mandaba. Aquí nadie nos iba a lastimar. Esa noche las 4 dormimos juntas en mi colchón, porque los niños tenían miedo de estar solos en sus cuartos nuevos. Y yo también tenía miedo, mis amores. Tenía miedo de que Roberto nos encontrara. Tenía miedo de no poder mantener a mis hijos. Tenía miedo de haber cometido un error terrible. Pero cuando miré a mis 3 hijos dormidos a mi lado, respirando tranquilos, sin miedo de escuchar gritos en medio de la noche, supe que había hecho lo correcto. El domingo por la mañana sonó el teléfono. Era un teléfono público que había en el pasillo del edificio. La vecina del 2.º piso tocó mi puerta y me dijo que había una llamada para mí. Bajé con el corazón acelerado. Era Roberto. Su voz sonaba diferente. Había algo en ella que nunca había escuchado antes. No era rabia. ¿Era miedo? Eva, me dijo. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? Llegué a casa y no había nadie. Encontré los papeles. No puedes hacer esto. Somos una familia. Roberto, le dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Dejamos de ser una familia la primera vez que me pusiste una mano encima. Los niños están bien. Están conmigo. Y no te voy a decir dónde. Cualquier cosa que tengas que decir, díselo a mi abogado. No tienes dinero, me dijo, y ahora sí había rabia en su voz. No tienes trabajo real. No vas a poder mantenerlos. Van a pasar hambre. Van a extrañar su casa, sus cosas. ¿Qué les dijiste? ¿Qué les llenaste la cabeza de mentiras sobre mí? No tuve que decirles nada, Roberto. Ellos tienen ojos. Ellos han visto durante años lo que me hacías. Martín trató de defenderme cuando tenía 5 años, ¿te acuerdas? Los niños saben la verdad. Voy a buscarte, me amenazó. Voy a encontrarlos, y cuando lo haga, te vas a arrepentir de haberme dejado en ridículo así. Si nos buscas, si te acercas a mí o a los niños, tengo testigos, tengo pruebas médicas, tengo todo documentado. Y don Gustavo, tu jefe, ya sabe todo. Él vio las fotos de lo que me hiciste. Así que piénsalo bien antes de hacer algo estúpido. Porque no solo vas a perder a tu familia, vas a perder tu trabajo también. Hubo un silencio largo del otro lado. Finalmente Roberto dijo: «Esto no se va a quedar así, Eva. Nadie me deja a mí». Y colgó. Subí las escaleras temblando. Había funcionado. La amenaza de don Gustavo lo había hecho dudar. Pero sabía que no era el final. Roberto no iba a aceptar el divorcio fácilmente.
Los siguientes meses iban a ser difíciles. Y lo fueron, mis amores. Los siguientes meses fueron los más duros de mi vida. Roberto contrató su propio abogado y empezó a pelear por todo. Dijo que yo era una mala madre, que había abandonado el hogar, que le había robado a sus hijos. Pidió la custodia compartida. Dijo que yo no tenía cómo mantenerlos, que era una irresponsable. Las audiencias en el juzgado eran horribles. Tener que ver a Roberto ahí, sentado con su traje, fingiendo ser la víctima, inventando mentiras sobre mí. Su abogado me hacía preguntas horribles. ¿No es cierto que usted salía de la casa frecuentemente dejando a los niños solos? ¿No es cierto que usted le pedía dinero constantemente a su esposo para gastos personales? ¿No es cierto que usted provocaba las discusiones con su comportamiento? Pero el doctor Martínez estaba preparado. Presentó todas las pruebas. Los certificados médicos con las fotos de mis moretones, las quemaduras, las marcas en mi cuello. Presentó el testimonio de doña Carmen, la vecina, que declaró haber escuchado los gritos y los golpes durante años. Presentó el testimonio de doña Mercedes del mercado, que me había visto llegar varias veces con moretones. Presentó incluso el testimonio de la maestra de Martín, que dijo que el niño había llegado varias veces a la escuela alterado, diciendo que su papá había hecho llorar a su mamá. Cuando el juez vio las fotos de mis heridas, su expresión cambió. Miró a Roberto con disgusto. Le preguntó directamente: ¿Usted golpeó a su esposa? Roberto trató de negarlo al principio, pero frente a toda la evidencia, finalmente admitió que, tal vez, 1 o 2 veces, cuando estaba muy estresado, había perdido el control, pero que yo lo provocaba. El juez no aceptó esas excusas. En septiembre de 1990, después de 5 meses de batalla legal, el juez dictó sentencia. Me otorgó el divorcio, me dio la custodia completa de los niños y ordenó a Roberto pagar una manutención mensual. También le prohibió acercarse a mí o a los niños sin supervisión. Roberto estaba furioso, pero no podía hacer nada. Sin embargo, la batalla no terminó ahí. Roberto empezó a no pagar la manutención. Pagó los 2 primeros meses y luego simplemente dejó de hacerlo. Tuve que volver con el doctor Martínez para iniciar un proceso de embargo de sueldo. Roberto renunció a su trabajo antes de que pudieran embargarle y consiguió otro donde pagaban en negro para que no pudieran rastrear su salario. Yo estaba sola con 3 niños y sin la manutención que el juez había ordenado. El dinero que me quedaba de mis ahorros se estaba acabando. Necesitaba un trabajo real. Un trabajo que pagara lo suficiente para mantenernos a los 4. Fue don Gustavo quien me salvó de nuevo. Me llamó y me ofreció un trabajo en su empresa, en el departamento de limpieza y mantenimiento. Era un trabajo formal, con sueldo fijo, con aportes jubilatorios, con obra social. El sueldo no era mucho, pero era estable, era legal y me daba dignidad. Acepté inmediatamente. Empecé a trabajar en octubre de 1990. Mi mamá me ayudaba cuidando a Sofía durante el día, ya que ella todavía no iba a la escuela. Martín y Carolina iban a la escuela en la mañana, y por la tarde se quedaban con mi mamá hasta que yo salía del trabajo. Era agotador. Trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Luego corría a buscar a los niños. Hacía la cena. Ayudaba con la tarea. Los bañaba. Los acostaba y caía rendida en mi cama. Pero era una vida digna. Era nuestra vida. Los niños se adaptaron sorprendentemente bien. Martín, especialmente, floreció sin la presencia de Roberto. Empezó a sonreír más, a jugar con otros niños, a sacar mejores notas en la escuela. Un día me dijo: «Mami, me gusta nuestra casa nueva. Es chiquita, pero es feliz». Esas palabras me hicieron llorar de alegría. Carolina también mejoró. Empezó a participar en obras de teatro de la escuela, algo que nunca había hecho antes,
porque Roberto decía que era una pérdida de tiempo. Descubrí que mi hija tenía un talento natural para actuar, para expresarse. Verla en el escenario, con esa confianza que nunca había tenido antes, fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Sofía, mi bebé. Apenas recordaba cómo era la vida con Roberto. Para ella, esta vida era normal. Una casa pequeña con su mamá y sus hermanos, sin gritos, sin miedo. Empezó el jardín de infantes y le encantaba. La maestra me decía que era una niña alegre, sociable, sin los miedos que suelen tener los niños que viven en hogares violentos. Pero Roberto no nos dejaba en paz completamente. Cada cierto tiempo aparecía. A veces se paraba fuera de la escuela de los niños. Nunca se acercaba porque sabía que había una orden de restricción, pero se paraba ahí, mirando. Los niños lo veían y se ponían nerviosos. Tuve que hablar con la directora de la escuela, explicarle la situación, pedirle que no dejara que Roberto se acercara a los niños. Una vez, en diciembre de 1990, Roberto me esperó afuera de mi trabajo. Me asusté al verlo ahí. Había otras personas saliendo del edificio, así que me sentí relativamente segura. Se acercó y me dijo: «Eva, por favor, extraño a mis hijos, extraño mi familia, he cambiado, estoy yendo a un psicólogo, dame otra oportunidad». Lo miré a los ojos, buscando señales de sinceridad, y tal vez las había. Tal vez sí extrañaba a sus hijos, tal vez sí había ido a un psicólogo. Pero yo había aprendido algo importante en esos meses de libertad. Yo no era responsable de arreglarlo a él. Él tenía que arreglarse solo. Y aunque se arreglara, aunque nunca más volviera a golpear a nadie, yo no tenía que volver con él. Yo no le debía eso. «Roberto», le dije, «me alegro si estás buscando ayuda, de verdad, pero yo no vuelvo contigo, nunca. Si quieres ver a tus hijos, puedes pedirle al juez un régimen de visitas supervisadas. Pero conmigo no vas a hablar más. Adiós». Me di vuelta y me fui. Él no me siguió, y sentí una fuerza en ese momento que nunca había sentido antes. Era la fuerza de una mujer que conoce su valor, que sabe que merece respeto, que no acepta menos de lo que merece. En 1991 pasó algo completamente inesperado que cambió todo de nuevo. Estaba trabajando en la empresa como siempre, limpiando las oficinas, cuando uno de los gerentes, el señor Andrés, me llamó a su oficina. Me asusté. Pensé que había hecho algo mal. Pero él me sonrió y me dijo: «Eva, he notado que usted es muy organizada, muy responsable. Siempre llega temprano, hace su trabajo impecablemente, y he visto cómo lleva registro de los materiales de limpieza, cómo organiza los horarios. ¿Alguna vez consideró hacer algo más que limpieza?». Le dije que no tenía estudios más allá de la secundaria, que no sabía si calificaba para otra cosa. Él me dijo: «Estamos buscando a alguien para el puesto de asistente administrativa en el Departamento de Recursos Humanos. Es un puesto de entrada, pero paga mejor que limpieza, y hay posibilidades de crecimiento. ¿Le interesaría?». No podía creerlo. ¿Yo, trabajando en una oficina? ¿Con un escritorio y una computadora? Parecía imposible. Pero el señor Andrés me dijo que me darían capacitación, que me enseñarían lo que necesitaba saber. Acepté. Por supuesto que acepté. Empecé mi nuevo trabajo en marzo de 1991. Los primeros meses fueron difíciles. Tuve que aprender a usar una computadora, algo que nunca había hecho. Tuve que aprender sobre procedimientos administrativos, sobre archivo de documentos, sobre comunicación profesional. Pero lo logré. Trabajé duro. Estudié en las noches después de que los niños se dormían. Pedí ayuda cuando no entendía algo. Y descubrí que era buena en eso. Era organizada, era detallista, era eficiente. A los 6 meses ya me habían aumentado el sueldo. Al año me ascendieron a asistente senior. Nunca en mi vida había sentido ese tipo de orgullo profesional. Yo, Eva,
que había sido solo la esposa de Roberto. Ahora era Eva la asistente administrativa, Eva la trabajadora eficiente, Eva la mujer independiente. Con el mejor sueldo pude mudarme a un departamento un poco más grande en 1992. Tenía 3 habitaciones, una para mí y una para cada uno de los niños. No era lujoso, pero era nuestro. Los niños estaban felices. Martín tenía 12 años y estaba en la secundaria. Carolina tenía 10 y seguía con su pasión por el teatro. Sofía tenía 6 años y era una estudiante excelente. Roberto seguía apareciendo ocasionalmente, pero cada vez menos. Eventualmente dejó de intentar verme a mí y solo trataba de ver a los niños. El juez le había otorgado visitas supervisadas una vez al mes. Los niños iban, pero siempre volvían callados, incómodos. Martín me confesó un día que las visitas eran tensas, que Roberto pasaba todo el tiempo quejándose de mí, diciendo que yo le había arruinado la vida. Le dije a Martín que no tenía que ir si no quería, que él ya tenía 13 años y su opinión contaba. Martín decidió que no quería ver más a Roberto. Carolina y Sofía siguieron yendo un tiempo más, pero eventualmente ellas también dejaron de querer ir. Roberto dejó de insistir después de un tiempo. Creo que finalmente entendió que había perdido a su familia por sus propias acciones. En 1993 conocí a alguien. Se llamaba Miguel. Trabajaba en la misma empresa que yo, pero en otro departamento. Era ingeniero. Tenía 40 años. Estaba divorciado también. Y tenía 2 hijos adolescentes que vivían con su ex esposa. Miguel era todo lo que Roberto no era. Gentil, respetuoso, paciente. Me invitó a tomar un café un día, y yo acepté con nerviosismo. En esa primera cita le conté todo. Le conté sobre Roberto, sobre los años de violencia, sobre mi escape. Le dije que tenía 3 hijos y que ellos eran mi prioridad. Esperaba que Miguel se asustara y huyera, pero él me escuchó con atención, me tomó la mano y me dijo: «Eva, admiro tu fuerza. Lo que hiciste, planear tu escape durante 12 años, proteger a tus hijos, reconstruir tu vida, eso requiere un coraje que pocas personas tienen. Si me das la oportunidad, me gustaría conocerte mejor y conocer a tus hijos cuando tú estés lista». Empezamos a salir despacio. Yo era cautelosa. Todavía tenía miedos. Todavía me costaba confiar. Pero Miguel era paciente. Nunca me presionó. Nunca alzó la voz. Nunca me hizo sentir menos. Después de 6 meses de salir, lo presenté a mis hijos. Ellos también eran cautelosos al principio, especialmente Martín, que ya tenía 14 años y era muy protector conmigo. Pero Miguel se ganó su confianza de a poco. Iba a los partidos de fútbol de Martín, iba a las obras de teatro de Carolina, ayudaba a Sofía con sus tareas de matemáticas. No trataba de ser su padre. Sabía que ya tenían un padre aunque fuera ausente, pero sí era una figura masculina positiva en sus vidas. Y eso era algo que nunca habían tenido. Miguel y yo nos casamos en 1995. Fue una boda pequeña, solo familia cercana y algunos amigos. Mis hijos fueron mis padrinos. Martín me llevó al altar. Carolina leyó un poema que ella misma había escrito. Sofía fue la encargada de los anillos. Fue perfecto, mis amores. Era todo lo que mi primer matrimonio no había sido. Basado en respeto, en amor real, en igualdad. Miguel nunca me golpeó, nunca me gritó, nunca me hizo sentir menos. Y al principio yo no sabía cómo manejar eso. Había pasado 12 años caminando en cáscaras de huevo, anticipando cada golpe, cada insulto. Ahora tenía un esposo que me preguntaba mi opinión, que respetaba mis decisiones, que compartía las tareas de la casa. Me tomó tiempo acostumbrarme a que el amor no tenía que doler. Los años pasaron. Martín se graduó de la secundaria en 1997 y entró a la universidad a estudiar psicología. Me dijo que había decidido esa carrera porque quería ayudar a familias que pasaban por lo que nosotros habíamos pasado.
Carolina también se graduó y estudió teatro, cumpliendo su sueño. Sofía era brillante en la escuela, siempre la primera de su clase. En el año 2000, Martín se graduó de la universidad. En su discurso de graduación, habló sobre mí. Dijo: «Mi mamá me enseñó que el amor verdadero no es quedarse en una situación mala porque crees que es tu deber. El amor verdadero es tener el coraje de proteger a quienes amas, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles». Mi mamá planeó nuestra libertad durante 12 años. Trabajó en silencio, ahorró cada peso y finalmente nos sacó de una situación que nos estaba destruyendo. Ella es mi heroína. Lloré durante todo su discurso. Mis otros 2 hijos también estaban ahí, llorando. Miguel me abrazaba. Mis padres, ya ancianos, también lloraban de orgullo. Todo el dolor, todo el miedo, todas las noches que pasé despierta preocupándome, todo había valido la pena para ver a mi hijo ahí, convertido en un hombre bueno, un hombre que respetaba a las mujeres, un hombre que iba a ayudar a otros. Carolina se convirtió en una actriz reconocida en el Teatro Independiente de Buenos Aires. Sofía se graduó con honores y estudió medicina. Los 3 se casaron eventualmente, con parejas que los trataban bien, con respeto y amor. Y todos ellos, cada uno a su manera, me decían que yo les había enseñado lo que era el amor verdadero, el amor que libera, no el que aprisiona. ¿Y Roberto? Lo vi por última vez en el año 2002, en el casamiento de Martín. Mi hijo, generoso como siempre, lo había invitado. Roberto vino. Ya estaba viejo. Tenía 58 años, pero parecía de más. El alcohol y la amargura lo habían envejecido mal. Me saludó de lejos, con un movimiento de cabeza. Yo le respondí igual. No había rencor en mí ya, solo indiferencia. Él había dejado de ser importante en mi vida hacía mucho tiempo. Al final de la fiesta, Roberto se me acercó. Miguel estaba a mi lado, pero se alejó discretamente para darnos espacio. Roberto me miró y me dijo: «Eva, te ves bien, te ves feliz», le dije. «Lo soy, Roberto. Soy muy feliz». Él asintió, miró hacia donde estaban nuestros hijos riendo y bailando, y dijo: «Hiciste un buen trabajo con ellos. Son buenas personas». Le dije: «Sí, lo son. A pesar de todo, lograron ser buenas personas». Hubo un silencio incómodo. Luego Roberto dijo algo que nunca esperé escuchar. «Lo siento. Siento haberte hecho daño. Siento no haber sido el padre que debí ser. Siento todo». Me sorprendió. No sé si era sincero o si era solo un viejo tratando de limpiar su conciencia. Pero le dije: «Te creo, Roberto, y te perdono. No por ti, sino por mí. Porque ya no quiero cargar con ese peso». Fue la última vez que hablamos. Roberto murió 5 años después, en 2007, de un infarto. Fui a su funeral, no por él, sino por mis hijos que a pesar de todo habían perdido a su padre. Martín lloró en el funeral, no porque extrañara a Roberto, sino por lo que podría haber sido, y nunca fue. Ahora, en 2025, tengo 70 años. Hace 35 años que salí de esa casa, que dejé esos papeles de divorcio en la mesa, que tomé a mis hijos de la mano y caminé hacia nuestra libertad. Miguel y yo seguimos juntos, más enamorados que nunca. Tenemos 7 nietos que son la luz de nuestras vidas. Mis hijos son exitosos y felices. Martín es un psicólogo reconocido que se especializa en violencia doméstica y ha ayudado a cientos de mujeres a escapar de situaciones como la que yo viví. Carolina es directora de una compañía de teatro que produce obras sobre temas sociales importantes. Sofía es médica en un hospital público y trata a muchas mujeres que llegan con heridas de sus parejas, y siempre les da mi historia como ejemplo de que sí se puede salir. A veces me preguntan si me arrepiento de haber esperado 12 años, si debí haber salido antes. Y la verdad es que no lo sé. Tal vez sí, tal vez no.
Lo que sé es que hice lo mejor que pude con los recursos que tenía en ese momento. No tenía educación, no tenía dinero, no tenía apoyo del sistema. Tuve que crear mi propio plan, mi propia red de seguridad. Y aunque fueron 12 años difíciles, dolorosos, aterradores, también fueron 12 años en los que me preparé, en los que me fortalecí, en los que me transformé de una chica asustada de 23 años en una mujer determinada de 35. Lo más importante que aprendí de toda esa experiencia es esto: nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. Nunca estás demasiado atrapada. Nunca es imposible. Puede tomar tiempo. Puede requerir planificación. Puede ser aterrador. Pero siempre hay una salida. Siempre. Si alguna de ustedes que está escuchando esta historia está en una situación similar, quiero que sepan que no están solas, que hay ayuda disponible, que hay organizaciones, refugios, abogados, personas que quieren ayudarlas. Y si tienen que planear su salida como yo lo hice, está bien. Hagan lo que tengan que hacer para estar seguras. Pero por favor, no se queden para siempre. La vida es demasiado corta para pasarla con miedo. Y a mis nietas, cuando sean grandes y escuchen esta historia, quiero que sepan esto. Ustedes nunca, nunca tienen que tolerar que alguien las maltrate. No importa cuánto digan que las aman. No importa cuántas veces pidan perdón. No importa cuántos regalos les compren. El amor real no duele. El amor real no deja moretones. El amor real no te hace sentir pequeña o asustada. El amor real te hace sentir libre. Hoy miro mi vida y estoy orgullosa. No solo sobreviví, prosperé. Tomé la experiencia más dolorosa de mi vida y la convertí en fuerza, en sabiduría, en un ejemplo para mis hijos y nietos. Y si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a encontrar el coraje para salir de una situación mala, entonces todo valió la pena. Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron en el camino. A doña Mercedes del mercado, a la señora Beatriz que guardó mi dinero y me consiguió trabajo, a doña Carmen que testificó por mí, a don Gustavo que me dio trabajo y me dio su apoyo, al doctor Martínez que me representó con un plan de pagos, a mis padres que siempre mantuvieron su puerta abierta, y a Miguel, mi esposo, que me enseñó que el amor puede ser gentil. Y también quiero honrar a todas las mujeres que no lograron salir, a las que perdieron sus vidas a manos de sus parejas violentas. Ellas no fueron débiles. Ellas no se lo buscaron. Ellas simplemente no tuvieron la suerte, o los recursos, o el momento correcto. Sus vidas importan. Sus historias importan. La violencia doméstica no discrimina. Le pasa a mujeres ricas y pobres, educadas y sin educación, jóvenes y mayores. No es tu culpa si te pasa. Pero salir, buscar ayuda, protegerte a ti misma y a tus hijos, eso sí es tu responsabilidad. Y sé que es difícil, sé que da miedo, sé que parece imposible. Pero yo lo hice. Millones de mujeres lo han hecho. Y tú también puedes. El mensaje que quiero dejar es simple pero poderoso. La libertad siempre vale la pena. No importa cuánto tiempo tome conseguirla. No importa cuánto sacrificio requiera. Una vida vivida con dignidad, con respeto, sin miedo. Es una vida que vale la pena vivir. Ahora tengo 70 años y cada día me despierto agradecida. Agradecida por la vida que tengo, por los hijos que crié, por el amor que encontré, por la paz que finalmente conseguí. Cuando miro atrás a esa joven de 23 años que se casó con Roberto llena de esperanzas, siento ternura por ella. No sabía lo que le esperaba, pero fue más fuerte de lo que ella misma creía. Y cuando miro a la mujer de 35 años que dejó esos papeles de divorcio en la mesa y tomó a sus hijos de la mano, siento orgullo. Esa mujer era valiente. Esa mujer era una guerrera. Esa mujer era yo. A todas las mujeres que están luchando, que están planeando,
que están buscando la salida. Sigan adelante, un día a la vez, un peso ahorrado a la vez, una decisión a la vez. Y un día van a estar del otro lado, mirando atrás y sintiendo orgullo de su propia fuerza. Que mi historia les sirva de inspiración, de esperanza, de prueba de que sí se puede. No será fácil, pero será posible. Y al final, cuando estén viviendo la vida que merecen, van a entender que cada momento difícil valió la pena. Los dejo con esto, mis amores. Sean valientes, sean pacientes, sean estratégicas, pero sobre todo, sean libres. Porque una vida vivida en libertad, aunque sea en un departamento pequeño con lo básico, es infinitamente mejor que una vida de lujos con miedo. Un abrazo enorme a todas ustedes y recuerden, nunca están solas. Siempre hay alguien que quiere ayudar. Siempre hay una salida. Siempre hay esperanza. Con todo mi cariño y toda mi fuerza para ustedes, su abuelita Eva. Que Dios las bendiga y les dé el coraje que necesitan para vivir la vida que merecen.